de decreto por la que se reforma la fracción 3 del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la fracción 4 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Rodríguez Márquez, autora de la misma. Gracias, presidente. Señor presidente de la honorable 63ª Legislatura del Estado, señoras y señores diputados. Diputada doctora Susana Rodríguez Márquez, en ejercicio de la facultad que me concede la fracción primera del artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, como integrante de esta soberanía popular y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 21, fracción primera, 28, fracción primera, 29, fracción 13, 50, fracción primera, 52, fracción segunda y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96, fracción primera, 97, 98, fracción segunda y 99 del Reglamento General, someto a vuestra consideración iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción tercera del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la fracción cuarta del artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Justificación. El arribo de nuevas relaciones entre las personas y entre estas con las instituciones del Estado es el signo de una dinámica social que ya no tiene retorno. La inevitable nueva normalidad trae consigo, por encima del discurso y la buena intención, que la responsabilidad en el ejercicio de una función pública sea absoluta. La abstención, la omisión, el silencio o la indiferencia de quienes representan a las instituciones del Estado tiene un costo social que no puede pasarse por alto, mucho menos cuando se derivan modificaciones sustantivas que afectan directa o indirectamente la cotidianidad de los gobernados. Cuando el representante popular, en funciones de constituyente reformador, analiza los principios básicos sobre los que descansan las disposiciones legales y reglamentarias de nuestro sistema jurídico, no solamente debe atender a la técnica legislativa propia de toda iniciativa, debe valorar, además, el impacto social que una modificación tendrá para la sociedad, es decir, si la reforma colmará vacíos normativos, mejorará las relaciones intergubernamentales, se facilitará el acceso a sistemas democráticos, se eliminarán espacios de opacidad, se establecerán mecanismos que optimicen el ejercicio gubernamental y, en suma, con la reforma que se promueve es posible avanzar en la consolidación de un auténtico gobierno y parlamento abierto. La responsabilidad del legislador de analizar la positividad de las normas jurídicas es inacabada, es decir, es una tarea de cada día para dejar de suponer, dejar a la interpretación o dejar a las buenas intenciones, que se hagan o no las cosas, que se obedezca o no la ley, caso en el cual, y como una medida de sanción, aplicar la positiva o la negativa ficta, sanción que finalmente no la recibe el servidor público o la institución omisa, sino la población en su conjunto. Si el Poder Legislativo decreta una reforma a la Constitución Política del Estado, tendrá que ser, deseablemente, con la aquiescencia de los poderes ejecutivo y judicial, además, naturalmente, de los ayuntamientos municipales. Tenemos claro que no en todos los casos será posible construir acuerdos o unanimidades entre los poderes del Estado y municipales. Eso es parte de la normalidad democrática, porque el disenso siempre será legítimo en una democracia representativa como la nuestra, en la que se conjugan diferentes visiones, expresiones ideológicas y práctica política. Lo relevante, y en ello estriba la importancia de la presente iniciativa de decreto, que por tratarse de una reforma a la Constitución Política, los legisladores tengan la realidad de los municipios y la propuesta de los poderes ejecutivo y judicial, porque teniéndolas será posible complementar la visión del legislador y, por consecuencia, se emitirá un decreto de reforma constitucional asequible a los heterogéneos intereses de nuestra sociedad. Si hay acuerdo y convencimiento en una reforma, es fundamental decirlo, expresarlo, motivarlo y fundarlo adecuada y puntualmente.
Si no se logra el señalado acuerdo, igualmente señalarlo y no pasar como omiso, que en el caso es tanto como evidenciar negligencia, pereza, ignorancia e irresponsabilidad. De ser así, la o las sanciones deben decretarse, imponerse y ejecutarse, porque no es válido, y menos aún en materia constitucional, el aforismo de que el que calla otorga. Si los ayuntamientos municipales, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial prefieren guardar silencio, su silencio será en todo caso a título personal y no a nombre de la institución que representan, que puede o no ser coincidente. Pero hay que manifestarla por constituir una obligación normativa, siendo en todos los casos omisiones sancionables al dejar en estado de indefensión a un ciudadano que en ejercicio de su legítimo derecho de petición espera una contestación que podrá ser afirmativa o negativa, pero expresada formalmente, y no dejar que el paso del tiempo genere indecisión, desconcierto y desconocimiento de lo que la autoridad quiere o quiso decir con su omisión, el que en todo caso es impugnable a través de los medios ordinarios o constitucionales, según proceda. Y si lo señalado es aplicable para el derecho ciudadano de petición, igualmente la argumentación es válida cuando es la autoridad la emplazada para que en los plazos legales emita una resolución, un dictamen o una interlocutoria que, al no hacerlo, nos lleva a interpretar subjetivamente lo que se quiere dar a entender con ese silencio, aunque es claro advertir que no es lo mismo, como bien lo precisan la doctrina y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. Negativa ficta y derecho de petición son diferentes. La parsimonia llevada al extremo del vacío, que en ocasiones se trasluce en las oficinas públicas, no tiene ni justificación ni razón de existir, puesto que la autoridad tiene la elemental obligación y responsabilidad de serlo frente a los ciudadanos y frente a otras autoridades en un Estado de Derecho que privilegia el imperio de la ley, por lo que en todos los casos es sancionable, independientemente de que la motivación de ese silencio sea la ausencia de cabildeo legislativo, acuerdos, compromisos o justificaciones personales. El procedimiento legislativo para reformar la Constitución Política del Estado es justificadamente especial, rígido y estricto, porque es la norma fundamental que sustenta a todo el orden jurídico, por lo que las minutas con proyecto de decreto no pueden llegar a una oficina pública e ignorarse. Con la presente iniciativa de decreto se establece la obligación de recabar en el propio procedimiento legislativo de reforma constitucional la opinión fundada y motivada del titular del Poder Ejecutivo y del magistrado presidente, a nombre del colectivo Tribunal Superior de Justicia, respecto del sentido, alcances e impacto social, así como de la viabilidad normativa y aplicación administrativa u operativa de una reforma constitucional. Es verdad que el marco normativo vigente previene que el Ejecutivo puede eventualmente vetar o regresar con observaciones a la legislatura el decreto de reformas. Sin embargo, este veto es a posteriori, es decir, una vez que la iniciativa fue conocida por el Pleno, turnada a la comisión o comisiones legislativas, la presentación del dictamen al Pleno, su lectura, discusión y aprobación en su caso. Posteriormente, la minuta con proyecto de decreto se envía a los honorables ayuntamientos municipales para que en el seno de sus respectivos cabildos se analice, discuta y en su caso se apruebe. Una vez acreditado el número mínimo de actas de cabildo que expresen su aprobación, se haga la declaratoria de reforma y se emita el decreto por el Pleno de la legislatura para ser turnado al Ejecutivo a fin de que proceda, de no tener observaciones, a su promulgación, publicación e inicio de vigencia. Es pertinente señalar que el artículo 60, fracciones segunda y tercera de la Constitución Política Local, concede el derecho de iniciativa al gobernador y al Tribunal Superior de Justicia, quienes en ejercicio de la misma pueden presentar, entre otras materias, iniciativa de decreto para reformar la propia norma fundamental
y sean sus propias iniciativas las que dictaminadas se envíen en calidad de minuta con proyecto de decreto tanto a los ayuntamientos como al gobernador y al Tribunal Superior de Justicia. No es óbice lo anterior para que el procedimiento legislativo sean requeridos para presentar opinión fundada y aunque el momento procesal es diferente, siempre será útil el alegato que fortalezca el dictamen de comisiones o el propio decreto de reformas de la legislatura. Señoras y señores diputados, la iniciativa de decreto que presento a su consideración reforma la fracción tercera del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Se propone lo conducente en la fracción cuarta del artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para incluir en cada caso la hipótesis normativa que otorga la facultad y la obligación al titular del Poder Ejecutivo y al magistrado presidente del colectivo Tribunal Superior de Justicia del Estado para que expresen formalmente y por escrito en el mismo plazo que se otorga a los ayuntamientos municipales opinión fundada y motivada sobre los alcances jurídicos de la reforma, sus implicaciones materiales al inicio de su vigencia, en su caso, impacto presupuestario, viabilidad administrativa y operativa al inicio de su vigencia. Se propone establecer la hipótesis normativa para los casos de inobservancia a la facultad y obligación de pronunciarse en sentido aprobatorio o desaprobatorio de la minuta con proyecto de reforma constitucional puesta a su consideración. ¿Qué pretendemos con esta iniciativa de decreto? Fundamentalmente, legitimar socialmente una constitución política que nos aplica y nos obliga a todos. La cultura de cumplimiento de la ley debe partir de las propias autoridades, las cuales tienen la obligación primaria de su cumplimiento, máxime cuando se es autoridad por mandato popular. De ahí que la Constitución política y sus reformas no sea una cuestión del interés exclusivo de las diputadas y diputados, del gobernador o de los magistrados del Poder Judicial, sino que los tres poderes fácticos a los que se suman los ayuntamientos municipales constituyen el gobierno como institución pública de buena fe, y si el gobierno es del pueblo, luego entonces la Constitución aprobada bajo este procedimiento estricto será conocida y obedecida por todos. Diputadas y diputados, es fundamental conocer, observar y cumplir nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la particular de cada entidad federativa. Entre mayor sea ese conocimiento, en mejor condición se encuentran la población para exigir su cumplimiento, por lo que no resultan ociosos los siguientes señalamientos a manera de exposición de motivos. Primero, la doctrina constitucionalista ha desarrollado amplios análisis acerca de la génesis del ser y del deber ser de un código político fundamental, una carta magna o un pacto social, términos que recogen los anhelos de un pueblo para organizarse, atender las necesidades y requerimientos de una sociedad. Todas las sociedades que se rigen por reglas de convivencia, de organización y procedimientos de inclusión de las fuerzas políticas, económicas e ideológicas cuentan con una constitución política que podrá ser buena, mala, flexible o rígida en cuanto al procedimiento de modificación. Algunas contienen fecha de vigencia para obligarse a revisarla y adecuarla en 10 o más años. La mayoría van adecuándose conforme al momento político o a la necesidad económica, lo que no significa necesariamente un defecto o deficiencia normativa. Antes bien, pudiera considerarse como una cualidad de adaptación al momento, circunstancia y coyuntura social. Segundo, el tratadista Ignacio Burgoa Orihuela, en su obra Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, refiere: las decisiones fundamentales que sustentan y caracterizan a un orden constitucional determinado están en íntima relación con los factores reales de poder. Tales decisiones son los principios básicos declarados o proclamados en la Constitución, expresando los postulados ideológico-normativos que denotan condensadamente los objetivos mismos de los mencionados factores. Así, cuando en la historia de un país y en cierto momento de su vida predomina en la Asamblea Constituyente la influencia de alguno o algunos de los propios factores, el ordenamiento constitucional recoge los principios económicos, sociales,
políticos o religiosos que preconizan. Este acto implica la juridización de los citados principios, o sea, su erección en el contenido de las declaraciones normativas básicas y supremas del Estado, declaraciones que no son sino las decisiones fundamentales proclamadas en la Constitución. Nítidamente se deduce que estas decisiones pueden ser políticas, económicas, sociales o religiosas, adoptadas aislada o combinadamente, que es lo que sucede con más frecuencia, teniendo como atributo relevante su variabilidad en el tiempo y en el espacio, ya que su contenido, sustancia, depende de la facticidad diversa y de las distintas corrientes de pensamiento que en un momento histórico dado actúen en un determinado país. Concluye el maestro Burgoa en que la Constitución es un ordenamiento básico que regula y controla la vida misma de un Estado de aspectos tan múltiples y diversos, debe de atender a la realidad íntegramente y normar diferentemente sus distintos sectores, aun cuando en esa normación global se impliquen principios pertenecientes a regímenes sociales y políticos contrarios, como sucede en nuestro caso concreto. Tercero, hoy la actuación gubernamental se sujeta a la exigencia ciudadana de rendición de cuentas, acceso a la información pública y transparencia. Por tanto, los ayuntamientos municipales, a través de sus cabildos, el Tribunal Superior de Justicia y el titular del Poder Ejecutivo, adquieren la responsabilidad institucional y ciudadana de involucrarse directamente en un proceso de reforma constitucional, analizando y consultando con sus representados, en su caso, sobre la pertinencia social, política y económica de una modificación de esta naturaleza que implica, como ya se mencionó, mayor acuciosidad, profundidad de análisis, valoración de su impacto normativo y, en su caso, presupuestario. Elementos todos que permitirán al legislador votar a favor o en contra de una reforma a la Constitución. Es claro para el legislador que aprobar una reforma significa pericia jurídica, sentido de pertenencia social, capacidad de análisis y fundamentalmente compromiso histórico, puesto que si bien una reforma constitucional no se aprueba de una vez y para siempre, resulta de la mayor relevancia que las modificaciones constitucionales sean con altura de miras, objetivas, imparciales e instrumento para cohesionar la pertenencia social a una comunidad. Por eso resulta lamentable que un importante número de minutas con proyecto de decreto para reformar la Constitución se aprueben a través del mecanismo de positiva ficta o afirmativa ficta, que puede interpretarse como una indiferencia, un menosprecio, ignorancia e irresponsabilidad de un ejercicio gubernamental que no solo se traduce en actos formal y materialmente de administración, sino también de observancia fiel a un sistema constitucional y legal que nos rige, por lo que la presente iniciativa propone establecer desde la Constitución la aplicación de sanciones en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En este tenor, basta el señalamiento de lo que establece la fracción octava del artículo 7 o séptimo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, observarán las siguientes directrices: corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, tendrán vocación absoluta de servicio a la sociedad y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general. Con base en lo señalado, someto a la consideración de esta soberana Asamblea iniciativa de decreto que reforma la fracción tercera del artículo 164 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y por homologación normativa se reforma la fracción cuarta del artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Artículo primero, se reforma la fracción tercera del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 164. La presente Constitución podrá ser adicionada o reformada, pero para ello será preciso que se satisfagan las siguientes condiciones. Primero al segundo. Tercero, que aprobadas las reformas o adiciones por la legislatura
manifiesten su conformidad los ayuntamientos del Estado. La legislatura hará llegar formalmente la minuta con proyecto de decreto de reformas o adiciones al gobernador y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que emitan opinión fundada y motivada del contenido y alcances jurídicos de las reformas o adiciones en cuestión. En un plazo no mayor de 30 días naturales, los ayuntamientos deberán hacer llegar a la